Es ya ocasión de ampliar la aguja, de navegar YouTube. Ya dije YouTube, en adelante YouTube, que empecé hace... no sé, hace un tiempo. Prefiero no ver fechas ni tener conciencia de mi envejecimiento ni el del mundo, mundus senescit, aunque creo que siguen existiendo todos los canales que recomendé, incluyendo, asombrosamente, la Filmoteca Maldita, a pesar de estar ya viciado su nombre con esa profecía autocumplida del anatema, que ya desapareció alguna vez por orden judicial, por citar obras fílmicas, de la misma manera en la que cualquier obra académica o ensayística citaría otras obras. De la misma manera en la que en cualquier obra académica o ensayística se citan otras obras y realmente no se me ocurre que exista otra vía de hacer las cosas. Imaginemos que Platón no pudiera reproducir los versos de Homero o que Santo Tomás de Aquino no pudiera reproducir parágrafos de Aristóteles porque una empresa tuviera los derechos y secuestrara legalmente la República o la Suma Teológica para proteger sus beneficios. Y ya no hablo de Crisipo porque su obra se ha perdido por razones ajenas a la Agencia de Protección de Datos, a la ley Sindebert, a los derechos de autor, a las GAE, etc., presidida por cierto por Gutiérrez Aragón, que ya, a quien ya presenté. Se han perdido por la incuria del tiempo y por otra serie de razones, pero toda la obra de Crisipo estaría prohibida por citar a Eurípides y reproducir casi tragedias enteras de Eurípides. En este tiempo, quien ha desaparecido brevemente en calabozos ha sido su creador, el creador de la Filmoteca Maldita, denunciado por el fundador del canal Flixolé. Por supuesto, llamó abiertamente a boicotear Flixolé desde el más prudente y sabio ejercicio del libre mercado. El creador de Flixolé, que es amigo de Teodoro Obiang, una amistad parecida a la de Papa Doc, a la del presidente Duvalier, con los infames productores y directores de Adiós Tío Tom, y también presidente del Atlético de Madrid, dato no baladí en toda esta trágica astracanada, ya que, según el detenido, uno de los numerosos corchetes y sayones que acudieron a apresarlo llevaba una camiseta de ese equipo, en contraste con los antidisturbios que acudieron pertrechados de escudos y un ariete. Recordaba también entonces la conveniencia de seguir el canal de Smoker Wolf, antes El Crítico, que es un nombre bastante más razonable, El Crítico, y además que se ajusta más al contenido, porque se trata de un señor que hace críticas de películas, un señor que hace críticas, no de un lobo que fume ni eche humo por ninguna parte. No sé por qué ese cambio. Me sigue pareciendo ese canal fundamental para entender cómodamente Mulholland Drive y... sí, no lo voy a traducir, Mulholland Drive, y disfrutar esta película. Estoy pensando, a propósito de la Filmoteca Maldita, que yo tenía escrito, me he hecho esta nota mientras... era demasiado tarde para hablar y... Vale, me apunto lo que tengo que decir y además así mido las palabras y evito ir a la cárcel, porque he usado la palabra corchetes, que es un tecnicismo y que simplemente es una denominación anacrónica de la misma profesión, pero no sé si se me puede imputar de acuerdo con la ley Mordaza que supuestamente se iba a derogar, y lo que se hace es endurecerla y cada vez más, e inventarse más cosas que están prohibidas o que son delito de odio, etc. No sé si se me puede no ya imputar, porque ya no existen los imputados, ya no se me puede imputar de nada, sino que se me puede investigar por haber dicho sayones para referirme a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que desde luego respeto muchísimo. Lo que no respeto es la intención del legislador en determinadas fantasías legales que
se están, como les gusta decir a ellos, implementando en los últimos términos, copiándolas todas de Estados Unidos, todas esas leyes variables de odio que ya he comentado por extenso en mi serie Areopagítica, adoptando el título de Milton. Que quede claro, que al referirme a las... quede claro, porque si no se aclara aquí hay que aclararlo en sede judicial. Quede claro que al hablar de sayones no quiero denigrar a las fuerzas y cuerpos, no, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que respeto muchísimo, sino que simplemente quiero dar un toque de color a aquel tole-tole, aquel calvario, aquel pandemonium que fue esa detención tal como la describe su víctima, su sujeto paciente, el que la padeció. Porque realmente, bueno, yo entiendo que el juzgado pudiera opinar o pudiera considerar a partir del texto de la denuncia, que desconozco, pero me puedo imaginar que allí lo que había era una mafia que se dedicaba a clonar y a copiar discos compactos para su venta en mantas, pues, pero evidentemente no tenía nada que ver con eso. De todas maneras, esa actividad ilegal de las mafias que mandan a inmigrantes irregulares a vender películas copiadas en mantas ha tenido durante bastante tiempo protección policial. En Madrid, cuando estaba Carmena, había indicaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente, claro, a la policía local, pero no solo, de que abrieran la mano, de que se relajaran, de que no hicieran detenciones, o sea, todo lo contrario de lo de ir con el escudo y los antidisturbios. Yo en Madrid he asistido a la escena absurda de una furgoneta de la Policía Nacional no en la calle Montera, en Montera hay otro negociado, que no son los manteros. En la paralela he visto una furgoneta casi, una tanqueta de la Policía Nacional, un coche blindado, acorazado de la Policía Nacional, avanzar muy despacio para indicar con este gesto elegante y comedido que los manteros tenían que desocupar la vía, sin que se produjese ni una sola identificación, ni una sola detención, ni nada parecido. Los manteros estaban desafiando a la Policía Nacional y el público estaba aplaudiendo a los policías porque estaban retirando esa actividad ilegal de la calle, pero les pedían más dureza, pero claro, no podía ser porque de arriba les llegaba todo lo contrario. En cambio, otras veces de arriba viene otra indicación y aparecen en tu casa con escudos y un ariete. Así, en fin, que quede claro que de ninguna manera quiero mostrar menosprecio, líbreme Dios, a nuestras sufridísimas fuerzas de seguridad del Estado, todo lo contrario. Volviendo al cine y volviendo a los canales que recomendaba entonces, me acuerdo también de Te lo resumo nomás, que ha adquirido, parece ser, cuotas de popularidad tan notables como merecidas. Aunque la manifestación de esa popularidad es bastante absurda, porque me he metido a ver si el canal seguía existiendo, y no solo eso, sino que hay gente que hace negocio reaccionando a los resúmenes y seguramente tiene más visitas y cobra más por ver el vídeo que el autor por hacerlo. Bueno, hay algunas cuentas de las que ofrecí el enlace, pero se me olvidó hablar de ellas en el vídeo, o viceversa. Por ejemplo, la historia universal de Carlos Iborra. Por cierto, en cuanto a esto de los delitos de reproducción, Alice in the Bird, etcétera, etcétera, que tampoco se entienda que yo cargo las tintas contra los inmigrantes irregulares, que son el último eslabón y son las víctimas de esas mafias organizadas que se dedican a lucrarse, sí, con el trabajo intelectual de otros, pero también con el trabajo físico de otros y con la seguridad de otros, porque claro, si detienen a alguien es
a los que están en el último eslabón de la cadena, aunque, naturalmente, no tengo ningún respeto para quienes se han aprovechado políticamente de esta condición oprimida, indudablemente, pero al mismo tiempo irregular, y que procede de una entrada irregular en el país y de una asociación con una mafia que no es, bueno, en algunos casos la condición para entrar en el país puede estar ligada a trabajar para una mafia, eso por supuesto, pero en otros casos la colaboración con una mafia no es obligada y hay otras vías de ganarse la vida que no es trabajar para una mafia, pero claro, esos son casos particulares y no voy a entrar en eso de una manera generalizadora porque precisamente sería injusto. Lo que no voy a hacer desde luego es concordar ni justificar a quienes aprueban esta situación, se enorgullecen de ella, crean un sindicato de manteros y se integran en una fuerza ya no de seguridad del Estado, sino opresora del Estado, en un partido totalitario, y desde allí nos llaman racistas a todos los españoles porque sí, porque nosotros lo valemos, etcétera, etcétera. Entonces, no juzgo a los manteros, por supuesto que juzgo a las mafias que los sostienen, y no debería ser yo el que los juzgara moralmente, sino el Poder Judicial, aplicando las leyes que existen y que tan severamente se aplican contra otros. Y sí juzgo política y moralmente a quienes, encima de no hacer nada para evitar delitos que ellos mismos han considerado delitos, ellos mismos han legislado ellos mismos han legislado contra estas acciones considerándolas delito, pero no solo a veces cuando les conviene hacen la vista gorda, sino que además, como con tantos otros delitos, lo convierten en mérito político. Bueno, que quede clara mi visión completa. Ya he hablado de canales sobre cine, ahora estaba recordando los canales sobre historia y vi que había puesto el enlace, pero no sé si hablé suficientemente de la historia universal de Carlos Iborra, del profesor Carlos Iborra, ligada a su monumental y ejemplar página en la Universidad de Valencia. Es algo enteramente encomiable, es algo increíble, ingente, un grandísimo trabajo, naturalmente, en perpetua revisión y ampliación, pero caramba, el canal de YouTube, que constituye una parte mínima del gran proyecto educativo de Carlos Iborra, por supuesto que merece la pena seguirse, y si se está lucrando con él, que espero que sí, pues por supuesto que merece la pena que se recompense un trabajo tan grande. Tampoco parece ser que sí hablé, pero no enlacé el canal de la Fundación Marc. Yo creo que es porque, claro, quizá no lo enlacé suponiendo que es mejor ir directamente a su página, pero lo cierto es que casi siempre es mejor y más manejable ver los vídeos de YouTube en lugar de hacerlo en sus páginas originales. Además que es más conveniente para estas instituciones si tienen sus canales monetizados, o sea que todos salimos ganando, nosotros lo manejamos con más facilidad y ellos cobran de una manera más rápida, más eficiente y más clara que lo que puedan cobrar por visitas a una página, que dudo mucho que... Hay publicidad en WordPress y en otras páginas donde se alojan contenidos, donde se pueden subir contenidos de manera gratuita. Eso es cierto, pero yo creo que no hay manera de hacer rentable algo más fácil y más transparente que a través de YouTube. Entonces yo creo que todos salimos ganando si en lugar de ver las cosas en la página original las vemos en YouTube. En materia musical me dejé, creo que lo enlacé, pero no lo comenté, me dejé Andrew Music Odyssey, que es una cuenta estupenda para disfrutar con uno de mis géneros favoritos, o al menos al que más recurro en ocasiones de socialización festiva con adultos que beben vino.
el jazz etíope. Aunque este no es el propósito único del canal, que hace este censo aproximado de sus intereses en su tarjeta de presentación. Lo voy a leer a la española. Afrofunk, Ethio Jazz, o sea, vamos a ver, claro, Ethio Jazz, bueno, Afrofunk, Ethio Jazz, Deep Funk, Cinematic Soul, Afrobeat y Afro Jazz. Yo con el Ethio Jazz, con el jazz etíope, ya me considero bastante pagado y bastante feliz, pero bueno, si tengo que confesarlo, esto de Cinematic Soul no sé lo que es directamente, pero o sea, claro, a mí me interesan los grandes maestros del jazz y del soul de Etiopía, ya está, gente que está ahí en Etiopía o que se ha formado en Etiopía, lo que pertenece a una escuela de música etíope que se maneja con estos géneros. Luego ya en esta precisión de subgéneros, como siempre, no voy a entrar, no entro en las hiperprecisiones e hiperconcisiones de los géneros literarios, tampoco de los géneros musicales. Esto vale simplemente para clasificar una tienda de discos o para clasificar una discoteca o una fonoteca, pero sirve más para excluir que para organizar. Yo creo que lo suyo es dar nociones cuanto más abiertas mejor de los géneros. Aprovecho también esta nueva entrega de la aguja del navegar YouTube para volver a recomendar un canal del que ya me serví para presentar a James Booker, y allí decía esto de la hiperconcisión, que es contraproducente. Ya me serví de este canal para presentar a... Sí, me he mordido la lengua. A James Booker en mi biblioteca ideal. Blues Piano Sheets, canal que está asociado a una página del mismo nombre donde están las aludidas partituras. Si bien aquí también se confirma que es más conveniente para todos ver los vídeos en YouTube en lugar de en la página original. Y echo en falta también canales de laudistas. Luego que ahí no he recomendado a ningún laudista. O sea, teniendo en cuenta que estos son recomendaciones personales que se basan en mis gustos. No he recomendado a ningún laudista. Clavecinistas creo que tampoco, pero bueno, y clavicordistas. Bueno, es que si tuviera que recomendar clavecinistas y clavicordistas habría cosas muy raras y al final tendría que acabar reconociendo que son mejores los pianistas y no quiero. Laudistas. Recomiendo los de Evangelina Mascardi, Claudina Jounierek y Thomas Dunford. Pero tengo que aclarar, pondré el enlace a cada uno de ellos. De todas maneras, si uno busca Evangelina Mascardi, Claudina Jounierek y Dunford, pues, en fin, le van a salir no solo sus canales, sino también, bueno, de hecho me he dejado encendido un vídeo, lo he pausado, del canal Dresdner Musikfestspiele bueno, una presentación de Dunford. Y bueno, pues que por cierto, vaya programa, porque no había visto, estoy viendo cuál es el programa. Bach, vale, Dauland, Marais, los puñeteros Beatles también, bueno, en fin, eso le hace perder puntos. Tengo que aclarar, decía, que el canal así llamado Evangelina Mascardi Official solo contiene fragmentos, en tanto que el canal del técnico de sonido Edoardo Lambertenghi contiene conciertos completos. Es un sonidista que va allí a registrar los conciertos tanto en lo auditivo como en lo visual, y usa, creo que 2 cámaras, que recordar que dice que usa 2 cámaras, bueno, está en su información. Suele usar 2 cámaras, aunque lo que vemos es un primer plano. Bueno, va a grabar el concierto y yo entiendo que los fragmentos que tiene en su canal Mascardi
los ha sacado, se los ha cedido este sonidista, Lambertenghi. Entonces ella solo usa un fragmento, pero luego resulta que curiosamente el concierto completo no está en el canal de la musicante, sino del equipo técnico, que en realidad es una sola persona. Un señor de Milán que graba conciertos. Por supuesto, para adentrarse en el maravilloso mundo de la trompa natural, recomiendo el canal monográfico de trompas naturales, Natural Trumpet 84, que en realidad es solo un señor que evidentemente entiendo que ha nacido en el año 84, no es que tenga una trompa nacida en el 84, una trompa que le dure desde el 84, sino que nació en ese año y toca la trompa natural, explica la historia de la trompa natural, muestra partituras para trompa natural y es su pasión, la trompa natural. Considero una omisión extrañísima. Lo de la trompa natural es un olvido casi explicable, porque no estamos pensando en trompas naturales todo el día, pero sí que me parece una omisión extrañísima haber recomendado el archivo de Thames Television Archive, o sea, el archivo de Thames, del canal Thames. No sé, supongo que lo hice por mi entusiasmo por Benny Hill, que puede entenderse que es tan personal e intransferible como el que tengo por el jazz etíope, y que deja meridianamente claro que todo esto es una recomendación personal, una recomendación personalísima. Pero no recomendé a Thames, a la televisión, al canal Támesis, pero no recomendé la página de Luce. No sé si tenía miedo de que me cerraran el canal por recomendar una institución creada en el veintenio y que no deja de ser un simpático juego de palabras. Lux y luce, con las voces correspondientes en latín y en italiano, con la palabra de. O si temía que YouTube hallase vinculación con Lux, el mayor proveedor de vídeos para pederastas de Australia, que cometió el error de comprar uno tan excesivamente criminal que hasta los pederastas habituales que lo compraron, al nada desdeñable precio de $10.000, contribuyeron a su detención, como el ejército de delincuentes y mendigos que acorrala a Peter Lorre en M de Fritz Lang, en M de Fritz Lang. Pero por mucho que temamos a los algoritmos censores, no podemos renunciar al canal Istituto Luce Cinecittà, Instituto Luce Cinecittà, vinculado al Archivio Luce. Es cierto que entre sus riquísimos fondos, que condensan admirablemente un siglo de cultura italiana, hay demasiadas apariciones de alguien que parece, pero no es el tío fétido de la familia Addams. Sin embargo, hay que reconocer que Luce tiene mucho menos que ver con lo que era en un principio que F, fundada por el pronazi Serrano Suñer. En los vídeos de la agencia F, YouTube muestra una etiqueta con la siguiente advertencia. Literal. Bueno, dice además que lo ha sacado de Wikipedia, con lo cual es peligroso, porque las fuentes de información estoy viendo que son muy limitadas. Wikipedia, YouTube, Wikipedia dice porque YouTube dice porque Wikipedia... es peligrosa tanta concentración de la información. Bueno, la advertencia que muestran es: F está financiada total o parcialmente por la Administración Pública Española, lo cual es algo bastante preocupante y remite bastante más al veintenio que lo que ahora es Luce, porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación privados se limita a tomar las noticias de las agencias y añadir un poco de opinión e ideología. Si lo que dicen las agencias viene condicionado por la subvención de la administración, resulta que la prensa nacional no se diferencia mucho de la prensa local, que nunca publica nada contra los poderes fácticos, que en las capitales de provincia suelen ser el alcalde, el rector de la universidad,
el obispo o arzobispo, los delegados del gobierno central y autonómico y, por supuesto, las diputaciones. De todos estos poderes, por cierto, en las ciudades de provincias, en el edificio representativo, en el edificio que los represente, en el que es más fácil mearse estando borracho un sábado por la noche, siempre en la catedral, que suele ser además el edificio de más valor. Los demás están protegidos, tienen cámaras, etcétera, pero los estudiantes que están sometidos a ese poder fáctico que es el rector, generalmente acaban meándose en el edificio que representa el poder episcopal o archiepiscopal. Lo cual es un auténtico desastre, evidentemente, que evidencia que aquí no se protege lo que se tiene que proteger. No todas las agencias documentales han sido fundadas por nazifascistas. Reuters fue creada por un judío, el barón Reuter. Pero, paradójicamente, a día de hoy, la empresa que él creó no resulta enteramente fiable precisamente por su hostilidad contra el Estado de Israel, que se han manifestado en varias falsificaciones informativas en beneficio de la Autoridad Palestina y la República de Turquía. Especialmente célebre fue el caso de la edición por llamarlo de alguna manera, en unas fotografías de la también así llamada Flotilla de la Libertad, mandada por Turquía para auxiliar a los terroristas palestinos. Fotografías en las que se recortó a los miembros de la supuesta organización benéfica blandiendo cuchillos con los que atacaban a las fuerzas israelíes. La agencia la agencia Anatolia, la agencia, turca por excelencia, la agencia Anatolia, al menos nos ha dado una bellísima imagen de propaganda de manos del fotógrafo Mustafa Hasuna, la famosa instantánea de un terrorista con una onda que recuerda a la vez al David de Bernini y a la libertad guiando al pueblo de la Croix. Pero una breve ojeada al canal de YouTube Anadolu Agency nos demuestra que ese arranque estético fue absolutamente excepcional, casi irrepetible, y que el mundo que nos ofrece esta agencia es una mala mezcla de propaganda, fanatismo e ignorancia. Y para surtirnos de estos tres elementos ya tenemos bastante con el canal Memri TV Memri TV Videos del Middle East Media Research Institute, del Instituto de Investigaciones de los Medios de Oriente Medio, en español no queda tan bien, que combate el islamismo radical y el terrorismo configurando a través de selecciones audiovisuales de sus valedores un autorretrato más demoledor que cualquier crítica, al estilo de Laszlo Ladany, que hizo un autorretrato del Partido Comunista Chino solo a base de su propaganda, solo a base de aquello que supuestamente sí se podía mostrar y que es tan horrible como cualquier crítica. El canal cuenta con un equipo de traductores del árabe, el farsi, el darí, el urdu, el pashto y el turco, que dejan al descubierto las incómodas verdades de algunos grupúsculos admirados y apoyados en Occidente, y que es tan buena medicina contra el yihadismo como lo era el canal de Venezolana de Televisión contra el comunismo, hasta que su canal fue absurdamente cerrado por YouTube. Bueno, me hace temer que cualquier día son capaces de cerrar también Memri porque hablan integristas y proterroristas y fanáticos. Ya solo quedan algunos canales vinculados al entramado mediático del bolivarianismo, como el canal Aporrea aporreándolos. Es como este poema de los Carmina Burana, Flete Flenda, pues aporrea aporreándolos, donde podemos, ese ánimo irenista, pacifista del comunismo siempre, aporrea aporreándolos, donde podemos encontrar, por ejemplo, un vídeo subido en el año 2013 con una entrevista
a un tal Pablo Iglesias Turrión en Venezolana de Televisión defendiendo las ideas que en España decía no defender. ¿Qué agencia recomendar entonces? YouTube